no lo tienen pues esas mega obras, ¿no? Por eso es que no se le puede, pues resolver los contratos o renegociarlos, ¿no? Hay que entender que esto recién está previsto, esta normativa, ¿no? En esta normativa. Entonces, ¿qué otra cláusula tenemos? La de riesgo, la de anticorrupción, la resolución por incumplimiento también. Va a haber cláusulas de resolución, ¿no? Solución de controversias, ¿no? Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante los arbitrajes, ¿no? De acuerdo a las partes. Y todo eso está previsto en el reglamento, ¿no? En el reglamento. Esto también vamos a hablar más adelante, ¿ya? Más adelante. Bueno, y ya vimos la anticorrupción, la solución de controversias, resolución de contrato, acá está, ¿no? Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, cualquiera de las partes, pero en algunos casos, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 164, debe darse el caso, la entidad procederá de acuerdo a lo establecido en estas normativas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo puede resolver el contrato? ¿Ya? ¿Cuándo se puede resolver el contrato? Te dice que es por la entidad y te dice que puede ser por el contratista. Recuerda que el postor deja de ser postor cuando firma el contrato. Cuando firma el contrato. ¿Ya? La entidad puede resolver el contrato, entre otras cosas, cuando se haya alcanzado el máximo de penalidades, ¿no? Esa es una de las condiciones o causales que dice la norma, ¿no? Cuando se haya alcanzado el máximo de penalidades, la entidad puede resolver el contrato. Ahora me dirás, ¿cuántos tipos de penalidades hay? Hay dos tipos de penalidades, ¿ya? ¿Cuáles son esos dos tipos de penalidades? Ingeniero, son dos. Uno es por mora. ¿Cómo que por mora? Cuando te atrasas, pues. Cuando te atrasas en una obra, se llama la penalidad por mora, ¿no? Si tu obra era de 100 días y ya va 100 días y no acabaste hasta el 100%, vas a tener una penalidad por mora. Esta penalidad puede alcanzar un costo en penalidades de hasta el 10% del monto del contrato. Cuando se ha alcanzado este monto, la entidad te puede resolver el contrato. ¿Ya? Te puede resolver el contrato. Ya está. ¿Cuál es la otra penalidad? La otra penalidad es un grupo que se llama, valga decir, otras penalidades. O sea, hay un grupo de otras penalidades que también pueden alcanzarse hasta el 10% del monto del contrato. ¿Ya? Hasta el 10% del monto del contrato. Y una vez alcanzada ese 10%, la entidad te puede resolver el contrato. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Entonces la entidad te puede penalizar hasta un 20%. Sí, pero lo que dice la norma es que para resolverte el contrato, bastaría con que una de estas dos penalidades se alcance, ¿no? Se alcance hasta su máximo, o sea, hasta el 10%. ¿Ya? Hasta el 10%. Solamente acá en otras penalidades, ustedes pueden ver que, por ejemplo, hay otras penalidades como obligación del contratista de ejecutar el contrato, situación de personal clave, miren, ya, o sea, hay algunas definiciones y hay algunas multas, no, algunas penalidades, ya voy a hablar, lo que dice es una penalidad, ¿ya? Y te dice qué es lo que debe hacerse en ese caso, informe del supervisor, informe del supervisor, informe del supervisor. ¿Ya? A este grupo se le llaman las otras penalidades, ¿ya? Información mensual incompleta, pruebas de ensayos, oportunamente para verificar la calidad de los materiales. Entonces hay, hay penalidades que van hasta el 50% de una UIT y hasta una UIT. ¿Cuánto vale una UIT en este año 2021? Creo que está en 4,300, ¿verdad?
Acá hay una cosa. Por ejemplo, la entidad solo puede aplicarte otras penalidades que están previstas acá. O sea, no te puede imponer una penalidad que no esté aquí. ¿Ya? No te puede imponer una penalidad que no esté acá. ¿Ya? Eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Ya? Lo que tienes que tener en cuenta. Responsabilidad de las partes, y ahí estarían, ¿no? Ahí estarían garantías, anticorrupción, solución de controversia, resolución por incumplimiento y lo de riesgos, ¿ya? Y lo de riesgos. ¿Ya? Por ejemplo, con el tema de riesgos, voy a poner por acá. Yo tenía por acá unos expedientes técnicos. Por acá tengo algunos expedientes técnicos de carreteras. Ya está. Y dentro de estos expedientes técnicos, por ejemplo, vamos a encontrar acá el impacto ambiental, informe y información de riesgo, información de la evaluación de riesgo. Voy a abrirlo, a ver. Voy a abrir el informe de evaluación de riesgos. Ya, a ver. Ya. Y acá en este informe de evaluación de riesgos, prácticamente no es el riesgo de desastres. A ver, vamos a ver. Está conforme a la directiva 12 del OCE del 2017, donde ya nos dan 3 matrices que yo tengo que realizar. ¿Ya? 3 matrices de riesgo que tengo que realizar. ¿Ya? Y acá está, ¿no? Donde prácticamente se va a evaluar el riesgo, su probabilidad de ocurrencia, se va a clasificar, ¿ya? Se va a clasificar en una matriz, se le va a poner un nivel de peligro y al final vamos a encontrar una posible acción ante la ocurrencia. ¿Ya? Esta es la matriz de riesgo. Y se tiene que clasificar de acuerdo a 3 formatos, ¿ya? A 3 formatos, pero no lo ha puesto acá. Pero voy a ver si este es el formato. Por ejemplo, acá está haciendo la identificación. Se cerró. Ya está. Por ejemplo, acá está haciendo el anexo 1, que nos da la directiva 12, ¿ya? Está haciendo la descripción del riesgo, ¿no? Las posibles causas, su clasificación, su prioridad, cómo se va a evitar este riesgo, ¿no? Y nos dice acá, pues, que, a ver, este riesgo que ha clasificado, riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercuten en el costo, la calidad de infraestructura, ¿no? Pueden provocar retrasos en el riesgo, ¿no? Posibilidad de ocurrencia y qué acción para dar respuesta a ese riesgo. Nos dice que verificación del expediente técnico ante la ejecución por parte del residente, como el supervisor para hacer las levantaciones correspondientes, ¿no? Y ahí nos dice, ¿no? Prácticamente acá está todo su análisis. Lo ha hecho uno por uno, ¿ya? Normalmente se hace todo en una misma matriz de todos los riesgos, pero acá imagino que hay 11 riesgos que ha puesto y a los cuales los ha ido clasificando, ¿ya? Los ha ido clasificando. ¿Ya? Si se dan cuenta, no estamos hablando de riesgo de desastres, ¿ya? Los riesgos de desastres son otros, ¿no? Riesgo de construcción acá,
riesgos de construcción que genera sobrecostos, ¿no? Durante el periodo de la construcción, responsable el residente como el supervisor. Coordinar con los cronogramas, ¿ya? Entonces ahí podemos ver esta clasificación, ¿no? Vamos a ver si el otro lo tiene más directo. A ver acá. Gestión de riesgos. Vamos a abrir acá. Acá está la gestión de riesgo. Por ejemplo, acá está más sencillo. En realidad no es mucho, es bastante simple, ¿eh? Vamos a ver, acá está la matriz, la priorización, la respuesta. Todo está en el decreto 012, ¿no? Del OCE. Y acá está la matriz, ¿no? Acá ve. Esto es lo que, no sé si se alcanza a ver, pero ¿cuál es la finalidad de los riesgos que están en el contrato? De clasificar quién va a ser responsable cuando se dé o se materialice ese riesgo, miren acá. Y ya el decreto 012 nos da qué tipo de riesgos voy a evaluar. Riesgos en el diseño, riesgos de construcción, riesgos geológicos, riesgos de eventos, riesgos vinculados. Pero miren acá, ¿ve? ¿A quién se le asigna el riesgo? A la entidad se le están asignando estos 3 riesgos. 1, 2, 3. Y estos 2 riesgos se le está asignando ¿a quién? Al contratista. ¿Ya? Al contratista. Entonces, eso es lo que para eso nos sirve. Ante un posible materialización de este evento, se sepa quién es responsable. ¿Ya? ¿Quién es responsable? ¿Ya? Esa es la evaluación que está en los contratos. Bueno, es de lo que menciona el contrato y de la que menciona la directiva 012, ¿no? 012. ¿Ya? Es distinto a la evaluación de desastres, ¿ya? Distinto a la evaluación de desastres, ¿ya? Distinto a la evaluación de desastres. Le voy a poner acá adelantos. Atrasadas, adelanto directo. Ya está. Vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, como yo les mencionaba, el contrato se tiene que realizar bajo la documentación que está en las bases, ¿no? De las bases está. Ya está. Causales de resolución de contrato. ¿Ya? Yo les he mencionado uno, ¿no? Les mencioné cuando se alcanza la máxima penalidad, se puede resolver el contrato. ¿Ya? Lo que vamos a ver es que hay un tiempo desde el perfeccionamiento del contrato y la culminación, en este caso, del objeto de contratación. Estamos hablando de la obra. Vamos a ver que esto no acaba hasta el día de la liquidación, ¿no? Cuando ya se hayan cumplido con todas, cuando las partes hayan cumplido con todas sus obligaciones, ¿ya? Cuando las partes hayan cumplido con todas sus obligaciones. Entonces, ¿cuándo se resuelve el contrato? Y esto lo vamos a comparar, mis estimados, con otro procedimiento que se llama nulidad del contrato, que vamos a hablar inmediatamente después. Lo que quiero que entiendan es que el contrato va a ser resuelto, va a quedar sin efecto durante este plazo, desde que se ha perfeccionado el contrato y se ha culminado. O sea, en ese plazo se resuelve el contrato. En ese plazo está en vigencia el contrato, sino que se va a dejar sin efecto, ¿ya? Por hechos sobrevinientes, ¿ya? Por hechos sobrevinientes se va a dejar sin efecto, ¿ya? Esto solamente, la resolución solo ocurre cuando el contrato está vigente, ténganlo presente, ¿ya? No existe resolución si no se ha firmado el contrato,
¿Ya? Esto para tener claro. La resolución del contrato implica dejar sin efecto un contrato debido a algún hecho posterior a su firma, ¿ya? Que impide que se ejecute o se finalice, ¿ya? Que pide que se ejecute o se finalice. Esto puede darse por incumplimientos o situaciones atribuibles a alguna de las partes, ¿ya? Alguna de las partes. Estas causales las vamos a encontrar también en el artículo 164 del reglamento de la ley de contrataciones. Y nos dice, pues miren, cuando incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. ¿Ya? Cuando haya llegado a acumular el monto máximo de las penalidades. Ya vimos hace un momento que hay penalidades por mora o otras penalidades. Ahí está. Cuando se paraliza o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, o sea, cuando no quiera ejecutar la obra, pues, ¿no? Cuando no quiera ejecutar, de repente hizo la entidad, digo, el contratista hizo un trabajo, pero está mal hecho, pues, mal hecho, y no quiera corregir esa situación. Entonces también se le puede resolver el contrato. ¿Quién lo va? ¿Previo qué? Previo informe del supervisor. Previo por informe del supervisor. Listo. Pero también el contratista puede solicitar que se resuelva el contrato. ¿Cuándo el contratista va a solicitar que se resuelva el contrato? Cuando no se le haya pagado, ¿no? Y acá dice el artículo 164. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la entidad incumpla injustificadamente con el pago, ¿ya? Sus obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida. Estrictamente, el contratista puede solicitar la resolución del contrato cuando no se le haya pagado 3 valorizaciones, ¿ya? Cuando no se le haya pagado 3 valorizaciones seguidas, el contratista puede pedir que se resuelva el contrato, ¿ya? Puede pedir que se resuelva. Entonces, ahí tenemos las 3 causales, ¿ya? Según el artículo 36 de la ley 30.225, por incumplimiento de alguna de las partes de sus obligaciones, por casos fortuitos o fuerza mayor que imposibiliten de manera definitiva la continuación del contrato, o por hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato, ¿ya? Por ejemplo, por incumplimiento, ¿ya? Vamos a ver por incumplimiento. Por incumplimiento del contratista, cuando incumpla injustificadamente sus obligaciones pese a ser requerido. ¿Cuándo puede pasar esto en obra? ¿No? ¿Cuándo puede pasar esto en obra? Cuando de repente no esté construyendo de acuerdo a lo que está previsto en el expediente técnico, ¿no? De repente mandaba a hacer cierta situación, ¿no? De repente un muro con ciertas condiciones de geometría, de especificación técnica, y sin embargo el supervisor detecta que no está acorde y le pide que vuelva a ejecutar y no quiere invertir, ¿no? Por ejemplo, pero esto se da, bueno, no debería darse, ¿no? Pero sin embargo sí se da. Por ejemplo, nosotros estábamos haciendo muros de contención, era una obra relativamente grande, ¿ya? Y el, el especialista del área de topografía, que era que nos actualizaba también los planos a detalle, pues, se equivoca en el plano de detalle. El muro de contención mandaba un tipo de acero en un lado de la pantalla y otro tipo de acero en el otro lado, ¿no? No recuerdo muy bien, pero imaginemos que acá es 5 octavos, ¿ah? Y de repente acá decía de media, pues, ¿no? De media.
hasta, y acierta, y con separaciones diferentes, ¿ya? Con separaciones diferentes de colocación, ¿no? Con espaciamientos diferentes. Y nos imprime las láminas y no se dan cuenta. Y al final construyen los aceros de manera invertida, ¿no? De manera invertida en campo, ¿no? En campo se construye, imaginemos que acá está el talud, quiere decir que acá iba 5/8 y acá iba medio. Entonces, no habíamos cumplido con la obligación requerida, ¿ya? Y lo menciono, no habíamos cumplido. Claro que es una oficina técnica muy grande en realidad, ¿ya? ¿Y qué pasó? Nosotros tuvimos, o sea, creo que eran algo de 40 metros lineales, creo, solamente estaba la cimenta, estaba acá la zapata nada más, y los aceros estaban colocados. Entonces, para nosotros era muy fácil demolerlo, ¿no? Demolerlo, volverlo a hacer, incluso era más barato. Pero el impacto que íbamos a tener como empresa era mayor. Entonces, presentamos soluciones, ¿no? Soluciones. Una de las soluciones fue plantar más acero, ¿no? Inyectar más acero a través de, con epóxico, ¿no? Con epóxico plantamos más varillas de acero, garantizando pues el nudo rígido y garantizando pues que eh, estas longitudes de desarrollo que se daban acá, ¿no? En esta parte, ¿ya? Eso podría haber sido una causal de incumplimiento si no lo queríamos nosotros, no lo queríamos nosotros realizar, ¿ya? Realizar. Comento a manera de ejemplo, ¿no? La segunda resolución, esto es del monto máximo, ¿no? Una vez alcanzado el 10% de la penalidad por mora o haber alcanzado el 10% de las otras penalidades, la entidad puede simplemente resolverme el contrato. Cuando se paralice o reduzca injustificadamente la prestación pese a haber sido requerida, hay una obligación de concluir la obra. ¿Ya? Hay una obligación de concluir los trabajos. ¿Ya? Por ejemplo, si la entidad no me paga 2 valorizaciones, ¿ya? Y yo como contratista ya no tengo dinero, yo puedo, y si yo paro la obra, la entidad puede resolverme el contrato, ya que ahorita la norma dice que yo puedo, como contratista, puedo resolver el contrato cuando no me haya pagado 3 valorizaciones seguidas. ¿Ya? 3 valorizaciones seguidas. Mientras eso no ocurra, yo no puedo, yo tengo una obligación como contratista de acabar la obra, pues. Yo sí o sí tengo que acabar la obra. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Como supervisores, ustedes tienen que saber todos estos procedimientos que se van a dar durante la ejecución. Pero también, por parte de la entidad, es cuando se incumpla injustificadamente con el pago de 3 valorizaciones seguidas. El contratista tiene un plazo, más recuerdo, de 8 días, pero ahorita vemos en la norma, para solicitarlo, y si no lo pagan, paraliza los trabajos y solicita pues resolver el contrato. Ya 3 valorizaciones ya es bastante. ¿Ya? Ya es bastante. Por caso fortuito, ¿no? Recuerden que acá veíamos las tres causales, ¿no? Incumplimiento, caso fortuito y hecho sobreviniente, ¿ya? Por incumplimiento ya vimos acá. Por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho sobreviniente, esto va a resultar procedente siempre y cuando se demuestre, ¿no? O se pruebe el hecho extraordinario, que hace imposible de manera definitiva la continuación de la ejecución de la prestación a cargo de una de las partes, el hecho imprevisible o irresistible, ¿no? Prácticamente que no se pueda cumplir. Por ejemplo, yo les digo,
Si estaban, que nos ha pasado, a ver, estábamos haciendo enrocado, en, enrocado como parte del proyecto de una carretera, ya allá en uno de los ríos de la selva, estábamos en Aguaitía, y vino el río y se llevó los trabajos de enrocado, pues más o menos, imagínense que estamos hablando de unos 2 kilómetros de enrocado, ¿ah? 2 kilómetros de enrocado. Se salió el río y, y se llevó los trabajos. Pregunta. Y yo puedo decir que ese es un hecho extraordinario, ¿no? Imprevisible, irresistible, o sea, pues yo no sabía que eso iba a ocurrir. ¿Eso será causal de resolución de contrato? O sea, yo como contratista puedo decir, ¿no? O sea, ya no quiero nada y resuélvanme el contrato. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ya? La pregunta es que estos tipos de eventos son los que deberían estar previstos en las matrices de riesgo de desastre, en la evaluación de riesgo. Y si hay un evento que está previsto en la matriz de riesgo de desastre, evidentemente tiene que haber una especie de contingencia. Una de las contingencias de desastre, ¿cuáles son? ¿Alguien lo tiene claro? ¿Cómo se prevén este tipo de situaciones en las obras? ¿Ya? Porque sí están previstos en las obras. Una de estas situaciones es la póliza, se llama la póliza CAR, ¿ya? O sea, hay una póliza. Si en caso ocurriera un evento de una magnitud, ¿no? Que va a provocar daño a la obra, se activa esta póliza CAR contra todo tipo de riesgo, ¿ya? Contra todo tipo de riesgo se activa esta póliza CAR y la póliza CAR, en este caso esta financiera, va a devolver en dinero esos trabajos, ¿ya? Va a devolver en dinero esos trabajos. ¿Sí? Ahí quieren consultar, a ver. ¿Ya? Todas las obras tienen esta póliza CAR, pero sale de la evaluación de riesgos. ¿Ya? Sale de la evaluación de riesgos. O sea, deberían tener póliza CAR. Por ejemplo, en este evento que yo les comento, donde se llevaron los trabajos, en este caso la financiera le entregó en costo todos los trabajos que se habían sido destruidos. Pero le entregó ¿a quién? ¿A la entidad? No, le entregó al contratista. ¿Por qué? Porque el contratista había realizado el trabajo, pues todavía no los cobraba. Y la entidad, y digo, la entidad financiera le entregó al contratista un monto eh, en base a esos trabajos, ¿ya? Y el contratista tuvo la obligación de hacerlo. La pregunta es, para este ejemplo que yo les he mencionado, ¿fue un caso extraordinario? ¿Fue un caso imprevisible, irresistible? ¿Ustedes qué dicen? ¿El contratista pudo decir, no, ya no quiero nada y resuelvo el contrato porque era un caso extraordinario? La respuesta es que no. La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque ya existía una matriz de riesgo de desastre que provocó en la póliza CAR, ¿ya? A todo lo que está en la matriz de riesgo y la matriz de riesgo de desastre, ya no es un caso extraordinario, ya no es un caso imprevisible. ¿Por qué? Porque ya se analizó, pues, de que puede ocurrir y ya se ha previsto una contingencia para ello. ¿Ya? Cuando hablan de caso extraordinario,
imprevisible, irresistible, son casos que no están previstos. ¿Ya? Ténganlo presente. Por lo tanto, eso no aplicaría. Pero, por ejemplo, el tema de la pandemia que ocurrió el año pasado, eso sí podría ser un caso extraordinario, imprevisible, irresistible para las obras y que provocaron paralizaciones de plazo. Claro, pues fue un caso, un caso extraordinario. Pues. Y para eso se creó toda una normativa, ¿no? La directiva 005 de los, ¿no? Se creó para ver ese tema que ahorita también lo vamos a mencionar. ¿Ya? Entonces, no hay que